Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Primero que nada presentar, este es el programa de desarrollo humano de Flaxo Argentina. Mi nombre es Juan Pablo Jiménez, trabajo en la Comisión Económica para América Latina, soy profesor de presupuesto y financiamiento de las políticas públicas. Esta es la asignatura del programa. Como ustedes, bueno, iré presentando, es una asignatura bastante parecida a finanzas públicas habitualmente. Eh, en esta oportunidad lo que habitualmente hacemos como una clase virtual, en este caso será una clase abierta que estará disponible para todo aquel que tenga interés en los temas de la asignatura. Em, eh, eh, el tema de hoy, o el tema de alguna manera nos va a- que voy a presentar hoy, tiene que ver con los desafíos de la política fiscal en América, fundamentalmente en América Latina, teniendo en cuenta dos de los grandes desafíos, dos de las grandes dificultades estructurales que tiene la región, una que tiene que ver con la volatilidad macroeconómica y la otra que tiene que ver con la desigualdad. Déjenme presentarles el índice de mi presentación. Bueno, mi presentación va a ser voy a seguir un PowerPoint. Eh, Primero que nada veremos las motivaciones de la presentación para después aterrizar en la justificación habitual que los economistas, desde la economía, para las actividades del sector público. Después un apartado sobre la definición y los objetivos de la política fiscal. Hecho eso, veremos un poco cuáles son los instrumentos con los que cuenta la política fiscal, a partir de la estructura de las finanzas públicas, fundamentalmente mirando los países en desarrollo y particularmente América Latina. Algunas de las formas de medir la capacidad de intervención que tiene el sector público, lo que llamaríamos espacio fiscal, eh, para después aterrizar en dos de los objetivos de la política fiscal, los dos que más nos interesan, aquel que tiene que ver con la estabilización macroeconómica y aquel que tiene que ver con la redistribución. Eso va a ser, si sobrevivimos, va a ser la presentación de hoy. Espero que les interese. A ver, en términos, uno podría, si uno, en términos muy estilizados, presentar la evolución económica y social en América Latina por dos grandes características. Por un lado, la alta volatilidad macroeconómica, lo cual dificulta el crecimiento sostenible, y la elevada desigualdad, ya sea en términos personales como en términos territoriales. La desigualdad tiene múltiples dimensiones en la región. El problema de la volatilidad está ligado a rasgos más estructurales, más profundos de las economías, los cuales la CEPAL ha trabajado mucho, como las pautas de especialización del comercio internacional, el dualismo, las instituciones y la falta de desarrollo en todos los mercados en general y el financiero en particular. Por el lado de la desigualdad, a pesar de las mejoras de los últimos años, la región sigue siendo la más desigual del planeta. Eh, Especialmente importante para la acción del Estado, especialmente importante para este diagnóstico es la acción del Estado, a través fundamentalmente de su política fiscal. No obstante, cuando miramos los resultados y el desempeño de la política fiscal, pareciera haber sido poco efectiva para combatir estos problemas. Eh, y ese va a ser gran parte de nuestra presentación, va a ser ver cuáles son las limitaciones que tiene la política fiscal para poder cumplir con su rol, para poder después aterrizar en qué están haciendo los países de la región, las reformas recientes y los desafíos pendientes. ¿Cuál es la justificación económica de las actividades del sector público? Esto seguramente lo han estado, aquellos que están siguiendo la materia lo han estado repasando en las distintas actividades, eh, pero uno podría ver que el rol de las responsabilidades del sector público han ido cambiando en su historia, desde si uno compara aquel sector público, aquel Estado con el cual se encontraba Adam Smith siglos atrás,
las responsabilidades, las funciones y las capacidades del sector público han ido cambiando. Uno podría habitualmente la manera de justificarlo desde la ciencia económica, la intervención del sector público, tiene que ver con lo que se llama las fallas de mercado, ¿no? Con la existencia de ciertos bienes que el mercado no debiera proveer no puede proveer en forma adecuada, por ejemplo los bienes públicos, ¿no? Que como ustedes bien saben son aquellos que se caracterizan por un consumo no rival y la capacidad o la dificultad de exclusión de ese consumo, por una característica más tecnológica del bien, como es la no rivalidad en el consumo, y por una característica más histórica que tiene que ver con la evolución del sistema de precios, que es la posibilidad o indeseabilidad de excluir a alguien de ese consumo. También los bienes meritorios suelen ser utilizados como una justificación para la intervención del sector público. Esos bienes meritorios tienen que ver con bienes que son que si dejáramos al libre albedrío al consumidor, seguramente consumiría el consumo personal sería distinto de lo que sería el consumo deseable socialmente. Uno podría pensar entre estos bienes meritorios la obligación al uso del cinturón de seguridad, la obligación a aportar para el financiamiento de la seguridad social. Hay distintos tipos de ejemplos, pero en los cuales fundamentalmente se agrupan estos bienes en la medida en que requieren de la intervención del sector público. Esto es en términos de búsqueda de eficiencia, o sea, esto que decíamos, la intervención del sector público en respuesta a la búsqueda de eficiencia. En cambio, la intervención del sector público orientada a la redistribución de la renta muchas veces es más reciente en la historia del Estado y tiene que ver con que el Estado de alguna manera garantice o provea una redistribución del ingreso más cercana a lo socialmente deseable y no siempre cercana a lo que el mercado va a proveer, ¿no? Muchas veces la distribución del ingreso que daría el libre desempeño del mercado no tiene que ver con lo que la sociedad requiere. Y es el Estado, a partir de un mix de impuestos y de gasto y de transferencias, que puede de alguna manera perseguir esta distribución más cercana a lo que la sociedad requiere. En tercer lugar está el grupo de intervención, o sea, el grupo de intervenciones del sector público orientadas a la estabilización macroeconómica. Esto casi siempre nos remite a políticas más del siglo XX, ¿no? a las intervenciones durante la crisis del 30, aquello que llamamos políticas keynesianas, ¿no? A una manera de garantizar de que el Estado persiga objetivos de crecimiento, pleno empleo, inflación, ¿no? Cada una de estas intervenciones suele tener, después vamos a ir viendo, suele tener una asignación entre niveles de gobiernos diferentes. Acuérdense ustedes, solemos... vamos por partes. Hecha esta rápida presentación teórica, déjenme de alguna manera entrar en lo que sería la definición y los objetivos de la política fiscal. Uno podría definir a la política fiscal a través de sus instrumentos, ¿no? No solamente a través de sus objetivos o a través de su historia, como dijimos un poquito antes, sino a través de sus instrumentos. Entonces, el sector público tiene ingresos fiscales, estos ingresos fiscales que están compuestos por un lado, de ingresos tributarios, que son aquellos que tienen atrás, que son impuestos, ¿no? ¿A qué nos referimos con impuestos? En que son pagos sin contraprestación, eso es lo que solemos llamar como impuestos, son pagos en el cual el ciudadano paga obligado por el Estado, pero no necesariamente tiene una contraprestación directa. Y los ingresos fiscales están compuestos de ingresos tributarios y de ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios son aquellos que no tienen esa lógica de pago de obligación, sino que tienen algún tipo de contraprestación atrás, seguramente. Los gastos, ¿no? Los gastos públicos
que tienen distintos tipos de clasificaciones, y la posibilidad o no de endeudarse, ¿no? Como bien saben, los sectores públicos no han estado siempre equilibrados, o sea, sus cuentas fiscales muchas veces observan déficit, y los estados tienen la posibilidad de endeudarse, y ese endeudamiento es lo que llamamos deuda pública. Por supuesto que cuando hablamos de política fiscal, el actor es el sector público, pero puede haber diferentes coberturas. La cobertura, la cobertura más pequeña que solemos usar en esta presentación, en esta clase, es lo que llamamos gobierno central. Si a eso se le suman los gobiernos subnacionales, eso nos da el agregado gobierno general. Si a eso le sumáramos las empresas públicas, llegaríamos a lo que se llama el sector público no financiero, que va a ser la cobertura más amplia que vamos a usar cuando veamos los números de mi presentación y del resto del curso. Obviamente, lo más habitual es que tomemos el dato de gobierno central, porque los datos de gobierno central son más fáciles de acceder, suelen estar disponibles más rápidamente, pero bueno, hay toda una parte durante el curso en el cual veremos temas de gobiernos subnacionales, temas de federalismo fiscal, para los cuales los datos de gobiernos subnacionales y de gobierno general van a ser importantes. ¿Cuáles son los objetivos de la política fiscal? Bueno, siguiendo a Richard Musgrave en su libro de 1959, es uno de los libros básicos de las finanzas públicas, podríamos diferenciar tres grupos de objetivos que tiene la política fiscal. El primero tiene que ver con la asignación, con la provisión de bienes públicos, de bienes privados. Acuérdense que para los economistas el sector público también provee bienes privados, no necesariamente la definición de bien público, como les decía antes, no tiene que ver con quién lo provee, sino con ciertas características intrínsecas del bien, características tecnológicas, y con ciertas características del mercado de precios. El otro objetivo tiene que ver con la distribución, con la función redistribución del sector público, esto de buscar de alguna manera, el sector público puede tener un objetivo de redistribución diferente a la distribución que nos puede dar el mercado. Y por último, la función de estabilización, ¿no? Estabilización macroeconómica. Hay un punto que está hecho en la lámina que me parece importante, es que obviamente hay diferencias entre la estabilización en el corto plazo, ¿no? Y el crecimiento en el largo plazo. Muchas veces dentro de la función de estabilización puede haber dentro mismo de la función distintos objetivos diferentes y encontrados en la estabilización macro de corto y el interés de crecimiento en el largo plazo. ¿Cuál es la estructura? ¿Con qué cuentan los gobiernos de la región para proveer para perseguir estos objetivos? Bueno, vamos a ver algo de estructura de las finanzas públicas. Como en términos resumidos, podemos decir que las características de los países en desarrollo, de sus finanzas públicas, de sus cuentas públicas, de sus cuentas de los sectores públicos, se caracterizan por una menor participación de ingresos y de gastos públicos. Esto se refleja en una baja carga tributaria. Dentro de nosotros, cuando vemos ya sea el ingreso o el gasto, vemos por un lado el nivel, o sea, la manera de medir el nivel suele ser moneda corriente sobre PIB, ¿no? O sea, en términos del PIB, en términos del Producto Bruto, y eso sería el nivel, y dentro de ese nivel distintas estructuras, distintos componentes, ¿no? Que de alguna manera le dan forma a ese ingreso o ese gasto. Y lo que uno ve ahí es que dentro de la estructura de ingresos con las cuales se financia el sector público en la región, se
se caracteriza por lo que se llaman por impuestos indirectos, por impuestos al consumo. Estos impuestos suelen ser diferentes a lo que se llamamos impuestos directos. La diferencia entre impuestos indirectos y impuestos directos es que los indirectos se pueden trasladar, o sea, no necesariamente el que le paga al fisco es quien, o sea, es sobre quien incide. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el impuesto al valor agregado la liquidación la hace el comerciante, pero lo traslada, termina trasladándolo en el precio. Mientras que los impuestos a la renta personal, por ejemplo, impuestos a las ganancias, en algunos países de la región, suelen ser más difíciles, sobre todo los personales, son difíciles de trasladar. Los paga exactamente quien lo declara. El impuesto a la renta sobre sociedades, algunos de ustedes, el impuesto a la renta tiene dos capítulos, una parte que es el impuesto a la renta sobre personas y el impuesto a la renta sobre empresas. El de las empresas tiene la posibilidad de poder ser trasladado, depende de la estructura de precios, al consumidor. Y por último, también el bajo nivel de las contribuciones a la seguridad social. Eso en la región tiene fundamentalmente dos causas. Una es que los sistemas de seguridad social suelen ser más pequeños que los de los países centrales, y por otro lado, que en muchos casos los regímenes son o privados o mixtos, con lo cual no siempre están dentro de las cuentas públicas que vamos a ver. Como les decía, fíjense ustedes, acá este es un dato, acá se compara América Latina contra la OECD, contra la Unión Europea, y tanto el nivel, esto es la composición de los recursos tributarios en América Latina, en porcentaje del PIB, y fíjense ustedes que más allá de los avances que ha tenido la región en los últimos años, en promedio es casi la mitad de lo que se recauda, de lo que recauda los países de la OECD, o sea, los países más desarrollados, o los países de la Unión Europea. Como bien dice un amigo, dime cuánto recaudas y te diré con qué puedes soñar. Claramente esto es un límite para las posibilidades que tiene el Estado para proveer algunos bienes y servicios públicos. Pero no solamente es importante en este gráfico ver cuál es el nivel de la recaudación, sino también es interesante ver la estructura. Y fíjense ustedes que si la gran diferencia entre lo que se recauda en la Unión Europea y la OECD contra América Latina está en la parte de impuestos directos y también en la parte de seguridad social, como adelantamos antes. Si nosotros abriéramos los impuestos directos entre impuesto a la renta personal e impuesto a la renta sobre sociedades, veríamos también que la principal diferencia está dada, la brecha más importante está dada en lo que se recauda de impuesto a la renta personal. Eso lo veremos más adelante, eso es muy importante, o es un gran déficit en términos de capacidad redistributiva del Estado. Pero claro, la región no es homogénea, el promedio esconde diferencias, y cuando uno abre los números por países, lo que ve es por lo menos tres grupos, ¿no? en lo que hace a los ingresos tributarios. Un grupo que está bastante cercano entre el 25 y el 30%, que son Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, en su recaudación. Otro grupo que está entre el 20 y el 10, que son la mayoría de los países de la región, y un grupo cercano al 10% del PIB en su recaudación, que es los países de América Central, México y Paraguay. Una cosa importante para ver es que estos son ingresos tributarios, como bien dije antes, son ingresos que provienen de impuestos. Algunos países de la región cuentan con ingresos fiscales no tributarios importantes, y son fundamentalmente aquellos que están especializados en la producción o en la extracción de recursos naturales. En el caso de
Venezuela, de México, de Ecuador, de mismo Perú y Chile. Hay una serie de ingresos más relacionados a la explotación de recursos naturales, regalías, que suelen no tomarse como tributarios, suelen no estar sumados acá, con lo cual eso puede, o sea, es necesario tenerlo en cuenta cuando hablamos de ingresos fiscales. Lo que pasa es que, claro, suele recomendarse, esos ingresos no tributarios suelen ser más volátiles que los ingresos tributarios, que ya de por sí son volátiles en la región. Con lo cual, ¿a qué me refiero con volátiles? Que varían mucho en distintos periodos de tiempo. Eso es una dificultad para el sector público porque, porque dificulta la capacidad de proveer en forma sostenible el gasto, ya sea el gasto social, el gasto de infraestructura, y eso tiene costo. También hay otros países, el caso de Panamá, que no tiene, si bien no tiene recursos naturales, sí habría que sumarle a los ingresos tributarios acá los ingresos no tributarios provenientes del canal, por ejemplo. O en el caso de Paraguay, los ingresos por regalías hídricas, que son ingresos que no están dentro de los tributarios. También por el lado del gasto hay diferencias bien importantes. Algunas de las diferencias, una tiene que ver con que en la región hay más subsidios, con que en los países desarrollados hay más subsidios y otras transferencias. Hay una mayor representación de las remuneraciones de los asalariados en los países en desarrollo, una mayor representación de los gastos en bienes y servicios en los países en desarrollo y un mayor pago de gastos en intereses de la deuda en los países de América Latina. Algunas características de la evolución de este gasto. Lo que podemos ver acá es algunos patrones de la evolución del gasto en América Latina. Hay un aumento en el gasto corriente entre 1995 y 2001, un nuevo aumento en 2008 y 2009 y una disminución entre 2010 y 2011. Una disminución de los gastos de intereses en 2008 y 2009 y un ligero aumento en los gastos de capital. Como importante aclaración, bueno, el gasto, hay distintas formas de clasificar el gasto, como ustedes verán durante el curso. Fundamentalmente hay dos que vamos a usar. Una es lo que se llama la clasificación económica, que suele clasificar entre gastos corrientes, o sea, ¿no? y los gastos de capital. En los gastos corrientes están los salarios, las pensiones, las transferencias corrientes a los gobiernos subnacionales, el pago de interés de la deuda, no así el pago por amortizaciones, que suele estar como variación de deuda. Y por el lado del gasto de capital, aquellos gastos que requieren, los gastos de infraestructura, aquellos gastos que sirven para fundamentalmente para amortizar o aumentar la posibilidad de intervención de capital que tiene el sector público. Por último, el último instrumento, algunos datos de deuda pública. Y acá comparando la evolución en distintos países, en distintas regiones del mundo, un interesante contraste es que en América Latina entre el 2005 y el 2015 hubo una importante baja en los niveles de deuda pública, muy a contrario de lo que ha sido la historia, mientras que en la Unión Europea y en los países más desarrollados ha habido un importante crecimiento. Esto, obviamente, si tomamos los datos de los últimos 3 años, esta caída que se observa entre el 2005 y el 2015 se atenúa. Mejor dicho, hoy por hoy la región está creciendo su relación de deuda, sobre el PIB. Otra manera de mirar, y esto es una presentación un poco estilizada de cosas que vamos a ir viendo durante el curso. Otra manera de mirar es ver la diferencia entre deuda externa y deuda interna, y lo que también llama la atención en la región es que los países se han ido, a partir de un desarrollo mayor de sus sistemas financieros y a partir del proceso de desendeudamiento que tuvieron en el 2000, han ido bajando su deuda externa total. Y eso
suele bajar, es una buena señal en términos de menores vulnerabilidades. Espacio fiscal en América Latina. Eh, Ahí me parece importante, bueno, tomar una definición de algún trabajo que hicimos con José María Fanelli de Argentina, macroeconomista argentina, es que la dimensión del espacio fiscal que un gobierno tiene para cumplir sus objetivos de política, estos objetivos de política que charlamos antes, es función de tres determinantes. La cantidad de recursos fiscales disponibles, o sea, T, que son los impuestos menos G habitualmente, el número de instrumentos independientes para cumplir los objetivos propuestos, o sea, la posibilidad o no de endeudarse, y cuando hablo de posibilidad o no de endeudarse, no es lo mismo un país que ha observado un pago puntual de su deuda, que aquel otro que tiene algún récord o algún historial de default, de no pago. No es lo mismo un país que tiene 10% de deuda sobre el PIB que otro que tiene el 100% de deuda sobre el PIB. La posibilidad de endeudarse, la tasa con la que van a conseguir, los plazos que van a conseguir van a ser diferentes. Entonces, el espacio fiscal de alguna manera también debe incluir estas diferencias. Y por último, el grado de competición entre las diferentes políticas para el uso de estos recursos e instrumentos. A ver, en un momento de crisis, o sea, la necesidad de atender, o sea, el conflicto entre atender entre el pago de un programa de transferencias condicionadas, ¿no? O sea, de cumplir con la función de redistribución, puede entrar en conflicto, ¿no? En conflicto con el apoyo a cierto sector industrial, a ciertas políticas industriales sectoriales que el gobierno quiere hacer, ¿no? Ante cuidar algún sector de la producción. Entonces, en la medida en que hay una crisis y una demanda por mayores recursos, estos diferentes objetivos pueden entrar en competencia, con lo cual eso también reduce el espacio fiscal. Entonces, no solamente el espacio fiscal, para nosotros es importante mirar las cuentas, la diferencia de ingresos sobre menos gastos, sino también ver estos otros componentes como la deuda y el grado de competición entre políticas. Eh, bueno, antes como una proxy de ese espacio de política, uno podría ver, esto es el resultado primario de las finanzas públicas, de las cuentas públicas. El resultado primario es ingresos menos gasto, exceptuado el pago de intereses de la deuda. O sea, sacando el pago de intereses de la deuda. Y mientras que por otro lado lo que vemos es el resultado, es el balance de la cuenta corriente externa. Eh, Estas entre el 2002 y el 2008, el espacio macroeconómico, esto es el promedio de la región, de los países de la región. Lo que uno ve es que observamos 5 o 6 años de superávit gemelos, lo cual es medio inédito para la región, crecer con superávit en cuenta corriente, con superávit y con superávit fiscal. Eso se dio entre el 2003 y el 2007 y le permitió a la región enfrentar de manera relativamente inédita a la crisis del 2008, inédita en el sentido de con grandes capacidades con capacidades como para poder hacer política contracíclica. ¿A qué nos referimos con política contracíclica? Esto va a volver durante la clase. La política contracíclica suele recomendarse que la política fiscal sea contracíclica, o sea que ahorre en los momentos de auge y intervenga en los momentos de caída del producto, ¿no? De alguna manera compensando los ciclos de la economía. Entonces, en esos años, lo que se observó fueron estos superávit y una caída de la deuda pública, ¿no? Si uno ve hasta el año 2013, 2012, 2013, una caída y una mejora y una acumulación de reservas internacionales, ¿no? Como una manera o sea, esa caída de la deuda y la mejora de las reservas, de alguna manera les sirvió, como les decía,
para enfrentar el periodo de crisis del 2008-2009. Lo que pasa es que después, pasado el 2008-2009, la región no ha logrado en promedio recuperar ese espacio de política que tuvo antes de la crisis de 2008. Bueno, ahí un rápido paso por las diferentes definiciones de balance fiscal con las cuales contamos para medir uno de los aspectos importantes para medir el espacio fiscal, que son, bueno, el balance fiscal convencional, que es, como les decía antes, es ingresos menos gastos, ¿no? En ingresos menos gastos, en la medida que el ingreso sea mayor, vamos a tener superávit, en la medida que el ingreso sea menor que el gasto, vamos a tener déficit. El balance, lo que pasa es que muchas veces eso no nos permite ver en momentos de alta inflación o momentos de inflación, no nos permite tener un buen cálculo de lo que es del resultado fiscal. Para eso se ha usado, sobre todo durante los 80, un balance fiscal operacional, que es extraído, o sea, aislado del aumento del nivel de precios, como una manera de tener un cálculo no corriente, sino constante del déficit. Después el balance fiscal primario, que como les decía antes, es el balance fiscal ingresos menos gastos, exceptuado por el lado del gasto los intereses de la deuda. Esto como, ¿para qué se mide? Bueno, fundamentalmente, bueno, en algunos momentos de los 80, 90, los intereses de la deuda fueron muy altos en la región y hacían, bueno, y una parte muy rígida de ese gasto. Entonces, el medir el balance fiscal primario era una proxy a las posibilidades que tenía o no de modificar esas cuentas en el sector público. Y bueno, y en los últimos años se ha puesto, ha quedado claro la necesidad de alguna manera aislar las cuentas fiscales de lo que es el componente cíclico, y esto es lo que se llama el balance fiscal cíclicamente ajustado, que algunos países lo miden de manera institucional, como en el caso de Chile, otros países lo miden, pero no está dentro de sus reglas para medir, y para cumplir su desempeño público. Entonces, digo, en términos, me parece importante enfatizar que el entorno macroeconómico determina de alguna manera la definición de balance fiscal, que debe ser monitoreada, controlada. Es importante ver que, bueno, como les decía, tras la crisis de la deuda, con la importancia del servicio de la deuda en el presupuesto fiscal, el resultado primario pasó a ser de máxima importancia. Durante los 90, con el boom privatizador, la atención se fijó en el déficit fiscal sin privatización, porque justamente se entendía que las privatizaciones eran casi como una variación de deuda, debían ir por abajo de la línea y no por arriba. Y ahora que el ciclo retomó su importancia, y más aún en aquellos países donde los ingresos provenientes de recursos naturales es importante, hay un interés creciente en el balance fiscal cíclicamente ajustado. Importante, digo, para mirar un poco cuál es el entorno, cuál ha sido la historia de América Latina en términos de ingresos y de gastos, ver que históricamente América Latina ha mostrado déficit en sus cuentas fiscales. Estos son promedio, es desde el año 50 para acá, y lo que ustedes ven es que salvo algún año perdido ahí en el 2003, 2004, en el resto de los años la región ha tenido déficit, ¿no? Con lo cual la carga fiscal ha sido insuficiente para financiar el gasto que las sociedades latinoamericanas requieren. Entonces, volvemos a un poco, déjenme, a los diferentes objetivos que tiene la política fiscal. Y vamos a dividirlos en dos que nos interesan, uno en la estabilización y otro que tiene que ver con la redistribución. ¿Por qué la función de estabilización en América Latina es importante? Bueno, fundamentalmente la volatilidad del PIB en América Latina es muy alta, y eso se puede ver en este gráfico.
Esto es el desvío estándar, una manera de medir la volatilidad es el desvío estándar, es el coeficiente de variación de del PIB per cápita de algunos países de la región. Lo que ahí se ve es fíjense ustedes, América Latina es la barra violeta clarita. Cuando se mide contra países desarrollados, es más, sobre todo en el último grupo de barras, se ve que América Latina es la más alta. No solamente eso, pero cuando vemos algunos países de la región, como Argentina y Brasil, son mucho más altas que el resto. Entonces, esa volatilidad macro debiera ser atendida de alguna manera con el sector, con el sector público, y esta alta volatilidad impacta seguramente en el espacio fiscal para hacer frente a los objetivos, del sector público. Esta volatilidad impacta, como les decía, en los ingresos tributarios, y si uno ve los ingresos tributarios de América Latina, es mucho más alto que aquellos países, 3 veces la volatilidad de los países de la OECD. Esto como les decía, es un problema, porque la alta volatilidad hace que sea difícil la provisión sostenible de bienes públicos, de bienes y servicios públicos. ¿Y a qué se debe esa volatilidad? Fundamentalmente se relaciona con las bases imponibles que solemos grabar. A ver, en la región, las dos bases imponibles más importantes son el consumo, vía el impuesto al valor agregado, que es el impuesto más importante, y los precios de los recursos naturales, que, como les decía antes, muchos países usan como una peculiar base imponible. Uno podría ver que la alta dependencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales, fíjense ustedes, esto solamente para los últimos 15 años, han sido altamente volátiles, ¿no? La recaudación. Y eso tiene que ver con que la relación entre ingresos fiscales y precios de las exportaciones es muy, muy alta. Fíjense ustedes, esto es desde el año 50 hasta entrado el 2010, la relación entre los ingresos fiscales y los precios de las exportaciones que la región hace, fíjense ustedes, están altamente correlacionadas, o sea, las mejoras en los precios han significado una mejora en el espacio fiscal, o una mejora en los ingresos más que en el espacio fiscal, y la caída de los precios ha tenido un gran impacto en términos fiscales. Y por último, para terminar esta primera parte, después vamos a pasar a la segunda presentación, la política fiscal de la región es generalmente procíclica. No les pido les pido más que me crean, por ahí no contarles este gráfico es parte de un trabajo de Frenkel, Beck y Buletin, en el cual miden la prociclicidad, la correlación entre el PIB y el gasto de gobierno. Una correlación positiva entre el PIB y el gasto de gobierno nos demuestra una política fiscal cíclica, procíclica, mientras que una correlación negativa, que serían los países de la izquierda. Una correlación negativa nos mostraría un componente contracíclico, que sería lo que uno le pide a la política fiscal, como charlábamos antes. En los países de la región se ubican en la parte derecha del gráfico, fundamentalmente, o sea, en la parte procíclica. Pasaría ahora a la segunda parte de la presentación. Gracias a quien corresponda por la colaboración. En esta segunda parte, lo que vamos a mirar fundamentalmente es el segundo objetivo, que tiene que ver con la redistribución. En la segunda parte vamos a ver, les decía, como la redistribución, el segundo objetivo de la política fiscal que nos interesa y que es la última parte de nuestra presentación, que es el objetivo de redistribución. Ahí parece importante arrancar con
algunas características de la desigualdad en América Latina. Un punto importante es la desigualdad en América Latina es multidimensional, se observa en varias dimensiones. Uno podría mirarlo en la desigualdad del ingreso, que es lo que que es la manera más habitual de hablar de desigualdad, ¿no? Cuando uno, que está basado en datos de encuestas de hogares, y la manera en que solemos hablar de que se es desigual o no es con algún índice con algún índice de concentración. El índice de concentración más utilizado es el coeficiente de Gini, que mientras más alto, más desigual, mientras más bajo, menos desigual. Después la desigualdad en la distribución de la riqueza y su relación con el ingreso. Y después temas de movilidad intergeneracional, una de las fuentes más importantes de, de la desigualdad es la transferencia intergeneracional de la desigualdad, y por último las altas disparidades regionales. Vamos a presentar esas características de la desigualdad y después el porqué, potencialidades y debilidades que tiene la política fiscal para poder enfrentarlas. Entonces, a partir de 2002 hubo un cambio de tendencia, la desigualdad comienza a caer en la mayoría de los países de la región, eso es lo que podemos mirar en el gráfico de la izquierda, ¿no? Son los coeficientes de Gini de 3 periodos de tiempo, 2000, 2005, cercano al 2014, y salvo algunas excepciones, salvo muy contadas excepciones, en la región lo que se ve es una caída en términos del coeficiente de Gini entre el 2000 y el 2014. Pero más allá de eso, es interesante ver el gráfico de la derecha, más allá de esa caída, más allá de esa mejora en la capacidad, en la redistribución en América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, ¿no? Y eso se ve cuando uno compara el coeficiente de Gini de América Latina contra el del resto de los países, el resto de las regiones. Entonces, ¿qué pasó en los últimos años? Bueno, como veíamos, entre 2008 y 2012 se registró el mayor descenso en la caída en el mayor descenso en la desigualdad, y esa velocidad de caída se lentificó en años recientes. O sea, las mejoras del año 2008-2012 se desaceleraron en los últimos años. ¿Qué pasa por el lado de la riqueza? Bueno, fíjense ustedes, este es un gráfico de un trabajo del 2014 del Fondo Monetario. Las barras son los coeficientes de Gini de la riqueza. Acuérdense ustedes, la riqueza es la variación de ingresos, ¿no? Entre varios periodos de tiempo. La riqueza es una variable stock, o sea, es una variable acervo, es cuántos bienes o propiedades acumulo, mientras que el ingreso es una variable flujo, se mide año a año, ¿no? Cuánto me ingresa. Entonces, el coeficiente de Gini, o sea, la riqueza suele estar mucho más concentrada, como se ve, fíjense ustedes, las barras son mucho más altas que los puntos. Los puntos son los coeficientes de Gini del ingreso, las barras son los coeficientes de Gini de la riqueza. El problema que tenemos es que hay dificultades para medir la riqueza, no tenemos buenos indicadores. Esto es un trabajo del fondo que hace una medición. ¿Y por qué me parecía importante traerlo? Bueno, primero para ver esta diferencia entre ingresos, entre coeficientes de Gini de riqueza contra coeficientes de Gini de ingreso, pero aparte, si ustedes ven el nombre de los países, de los 6 primeros, ¿no? De los 6 países más desiguales en términos de riqueza, hay 3 que son de la región, que son Brasil, México y Argentina. Con lo cual, es un problema a atender, es un problema a tener en cuenta cuando pensamos en términos de capacidad redistributiva. Eh, no es, muchas veces hay un debate, un poco vamos a entrar ahora en eso, entre cuál es la mejor manera de hacer redistribución desde el sector público, ¿no? Y hubo toda una serie de corrientes, sobre todo en los 90, que decía, bueno, no nos preocupemos por la estructura tributaria, preocupémonos solamente por el lado del gasto. El tema es, estos niveles de desigualdad en términos de ingresos y en términos de riqueza nos hacen pensar que los ingresos, que la capacidad de pago, como una manera de medir, como una manera de medir esas diferencias, debiera ser utilizada, debiera ser de alguna manera aprovechada por el sistema tributario, como para poder bajar esas diferencias.
Bueno, o sea, este nivel, por otro lado, este alto nivel de concentración hace que nos preocupemos por de qué manera medir. Como les decía, hay dificultades y no estamos totalmente cómodos con la manera en que hoy medimos la desigualdad. Eh, y, y vamos a entrar en eso. El tercer aspecto que es interesante es ver, bueno, es un Alan Blinder, un economista americano, estadounidense, mejor dicho, tiene lo que se llama la curva de Gran Gatsby, que es la relación entre la desigualdad de ingresos y la movilidad económica. O sea, eh, lo que mide de alguna manera es, bueno, la correlación entre los ingresos del padre y del hijo, eh, y, lo que se ve es que eh, la movilidad intergeneracional suele ser menor, la movilidad, o sea, la posibilidad ¿no? de que se culpa de ser el gran Gatsby, ¿no? O sea, de alguna manera de moverse, de cambiar de clase social, la movilidad es mucho menor en aquellos países con más alta desigualdad en los ingresos. O sea, la relación entre movilidad intergeneracional, entre movilidad económica, desigualdad de ingresos y herencia es bien alta. Entonces, eso hace que sea importante tener en cuenta que un aspecto a considerar cuando queremos hacer política redistributiva es la posibilidad o no de introducir un impuesto a la herencia. ¿Cuáles son los problemas de las mediciones tradicionales? Como decíamos antes, bueno, discúlpenme, me parece que un aspecto adicional a tener en cuenta es el reflejo de estas desigualdades, de estas disparidades en el ingreso, se da también en términos territoriales. O sea, no solamente importa en qué cuna naciste, en qué familia naciste, sino que en la región también importa en qué provincia, en qué estado, en qué municipio naciste. Entonces, una manera de medir esas disparidades dentro mismo de los países es comparar la brecha del PIB de la región más rica dentro de un país contra la región más pobre. Y lo que ustedes ven acá, esa brecha es que en los países de la región, en varios países de la región, esa brecha está arriba de 5 veces, PIB per cápita de la región más rica es 5 veces o más, o 6 veces más o más de la región más pobre, mientras que en los países más desarrollados eso está alrededor de 2 veces. Obviamente eso es un reflejo de, a la vez, esa alta concentración en algunas regiones refleja bases imponibles muy concentradamente repartidas y eso requeriría de alguna manera de políticas de compensación y de igualación. No vamos a ver hoy temas de descentralización, pero cuando se vean esos temas, lo que veremos es que los mecanismos de igualación en la región brillan por su ausencia, lo cual resulta paradójico con estos niveles de disparidades. Ahora sí, los problemas para la medición de la desigualdad. Uno de los, en línea con estos altos niveles de desigualdad, una de los principales problemas o principales inquietudes que tienen los teóricos es cómo entender mejor la caída reciente de esta desigualdad y si es posible que sea sostenible y discutir sobre la medición. Hay un cuestionamiento a los indicadores utilizados para reflejar la desigualdad y a las fuentes de información utilizadas. La principal limitación tiene que ver con la fuente de información. La fuente de información, como creo que les dije antes, para la medición de la desigualdad por el lado de los ingresos son las encuestas de hogares, ¿no? El problema que tienen las encuestas de hogares, ¿no? Es que pueden ser tienen problemas para capturar los ingresos más altos por problemas de subdeclaración, de no declaración o de truncamiento, de una menor presencia de hogares ricos en la muestra. Entonces, no hay una forma totalmente adecuada de solucionar este problema. Durante muchos años, y la CEPAL ha sido
ha sido pionero en eso, es los ajustes con el sistema de cuentas nacionales, ¿no? Suponiendo que las cuentas nacionales son de mejor calidad, ¿no? Entonces se hace un ajuste con las cuentas nacionales. Y otra posibilidad que ha tomado de alguna manera auge en los últimos años es la posibilidad de incorporar de la incorporación de estimaciones de ingresos impositivos, fundamentalmente basado en los datos de impuesto a la renta personal. Y para eso lo que se hace es, se reconstruye los altos ingresos, o sea, la parte alta de los ingresos, a partir de los tabulados de las administraciones tributarias, ¿no? Los microdatos, fundamentalmente, como decía, el impuesto a la renta sobre personas físicas. Eso ha permitido desarrollar una línea de investigación basada en la reconstrucción de altos ingresos, el caso de, y los trabajos de la escuela de Top Income está en esa línea, de Piketty, Atkinson, Alvaredo, Sáenz, y entonces ahí se investiga en qué medida el no tener en cuenta estos altos ingresos subestima la desigualdad total o la verdadera dinámica de la desigualdad. También nos permite tener una mejor información para hacer trabajos sobre élites económicas, ¿no? Y no solamente trabajo de desigualdad, sino también tener una mejor brújula para poder captar esas altas rentas. Fíjense ustedes de una inclusión de estos tengo un invitado, hasta luego. De una inclusión de estos de una recopilación de estos trabajos de estos trabajos, uno confirma de alguna manera que fíjense, acá lo que medimos es el 1% superior de la distribución del ingreso, que capta más del 10% del total del ingreso, en algunos países cercano al 25%, México, Brasil, Chile. Esto, acá estamos sumando de alguna manera peras con manzanas, no todos tienen la misma metodología, pero sí intentan tomar datos de registros tributarios, y esa es un poco la idea, y confirma la alta concentración, o sea, la alta preocupación que debiéramos tener en términos de concentración del ingreso en América Latina, ya sea medido como encuestas de hogares, que fue lo que vimos al principio, o medido como registros tributarios, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es el rol de la política fiscal en la distribución del ingreso? Y volvemos a la política fiscal. Bueno, hay dos maneras de afectar la distribución del ingreso. La primera es a través del gasto público, principalmente el gasto público social, ¿no? Yo les dije antes que hay una clasificación económica del gasto, que era gasto corriente y gasto de capital. Hay una segunda clasificación que se llama clasificación funcional del gasto, en el cual lo que hacemos es clasificamos el gasto de acuerdo con cuál es la finalidad, cuál es la función que tiene. Y bueno, ahí tenemos, o sea, eso que ustedes habrán visto cuando se clasifica el gasto en defensa, el gasto en seguridad, el gasto en vivienda, el gasto en educación, el gasto en salud. Bueno, de una subagrupación de esa clasificación funcional sale lo que se llama gasto público social. El gasto público social incluye educación, incluye salud, incluye vivienda, incluye protección social y algunos otros. Y suele ser el gasto que se utiliza para la función de redistribución. Entonces, el financiamiento del gasto público social es una manera de intervenir en la política fiscal, o sea, la política fiscal intervenir en la distribución del ingreso, pero también es importante no solamente financiar ese gasto, sino cómo se financia, a partir de qué impuestos. Entonces nos importa también no solamente el nivel de los ingresos, sino la estructura. Y no es lo mismo financiarse con el impuesto al valor agregado, que lo pagan todos, y lo paga fundamentalmente el más pobre, en la medida que tiene una propensión a consumir mayor que el más rico, sino, por eso sí, es diferente el IVA que el impuesto a la renta personal, que es financiado fundamentalmente por el más rico. Ahí, como les decía, hubo durante mucho tiempo un debate entre el gasto y el ingreso y su impacto en términos distributivos. En el corto plazo, el gasto público, bueno, y una manera de evitar ese, o sea, una manera de, no de evitarlo, por lo menos nosotros creemos que en el corto plazo el gasto público es un instrumento redistributivo indudablemente más poderoso que el sistema tributario. No obstante, en el largo plazo y con estos niveles de desigualdad, un sistema progresivo de imposición puede contribuir significativamente para disminuir estos niveles de desigualdad. Con lo cual creemos que la pata de ingresos tiene un rol importante en términos redistributivos.
Durante esta presentación vamos a dedicarnos un poco más a la parte de ingresos, no porque pensemos, como les digo, que la de gastos no es importante, sino porque creemos que en algún momento está subexplorada la capacidad redistributiva de los ingresos fiscales y tributarios. ¿Qué pasa en América Latina con el rol de la política fiscal en la distribución de ingresos? Bueno, fíjense ustedes, de un trabajo bastante reciente que se hizo acá en CEPAL, comparando la redistribución de la política pública, uno puede comparar América Latina contra los países de la OECD. Y una cosa que llama la atención, los puntitos rojos, los cuadraditos rojos, es el ingreso de mercado, o sea, es el coeficiente de Gini, o sea, el nivel de desigualdad que existe antes de la intervención del sector público. Y fíjense ustedes que América Latina está alrededor del 0,5, OECD 0,47, Unión Europea 0,49. O sea, el ingreso de mercado previo a la intervención pública son bastante parecidos. Lo que llama la atención no es la desigualdad previa, sino la desigualdad posterior. El rombito amarillo es el ingreso disponible en efectivo post intervención pública. Y fíjense que el coeficiente de Gini tanto en la OECD como en los países de Europa cae a 0,3, mientras que en la región cae solamente 3 puntos porcentuales. O sea, lo que llama la atención es la incapacidad del sector público para poder mejorar esta distribución del ingreso. ¿Cuáles han sido los instrumentos para mejorar esa distribución del ingreso? Y en general, y lo que uno ve es que el impacto de la imposición ha sido mucho menor que por el lado del gasto. Fíjense ustedes, el área celeste de la gráfica que estamos mostrando, esta es la reducción de la desigualdad según el instrumento de la política fiscal, o sea, cuánto cae en puntos de coeficiente de Gini, y la mayor parte es pensiones públicas, es la parte que más redistribuye, junto con las transferencias públicas en efectivo, y mientras que la parte de ingresos, que es la partecita verde, es mucho menos importante que la parte de gasto. ¿Por qué? Bueno, y una manera de ver ese débil músculo redistributivo es mirar cuál es las tasas medias que pagan los distintos deciles en la región, y lo que uno ve es que en promedio el décimo decil, o sea el decil más rico, paga una tasa de menos de 5%, lo cual resulta llamativo en la medida en que la tasa legal, o sea, no la efectiva, sino la legal, está entre 20 y el 30%, o sea, de los ingresos. O sea, hay la brecha entre lo que efectivamente paga, menos del 5%, y la brecha entre lo que legalmente vienen a pagar, 25 o 30%, tiene que ver con deducciones, con exenciones y también con evasión. Entonces, ahí hay todo un terreno como para poder avanzar. Una manera de presentar las debilidades de los ingresos, pues, o sea, de los ingresos fiscales y los ingresos tributarios para mejorar esa redistribución, déjenme presentarles algunas de las debilidades. ¿Por qué? Ahí preguntamos por qué la política tributaria de la región ha sido poco eficiente, poco efectiva y poco equitativa. Bueno, hay tres grupos de razones en las cuales hemos ordenado, clasificado esas debilidades. Por un lado, la baja y volátil carga tributaria. Es baja cuando se la compara con otras regiones, como con la demanda de gasto público. Cuando vimos, acuérdense ustedes, la serie larga, vimos que casi siempre es deficitaria. Los ingresos fiscales dependen de bases imponibles volátiles, como el consumo y los precios de recursos naturales. Lo miramos un poquito, se acuerdan ustedes, cuando vimos la correlación entre los ingresos y los precios de las commodities. Y eso hace que los ingresos tributarios sean 3 veces más volátiles que en los países desarrollados. Eso por el lado del nivel de la carga tributaria. Pero también por el lado de la estructura, tiene debilidades. Es una estructura muy sesgada hacia impuestos al consumo. O sea, ¿no? El gran centro de la recaudación es el impuesto al valor agregado, y eso que es débil en términos redistributivos.
Si bien los impuestos a la renta crecieron en los últimos años, existe una brecha en el impuesto a la renta personal, fundamentalmente. El impuesto a la renta sobre sociedades, el impuesto a la renta sobre empresas es bastante alto en la región cuando se compara con otras regiones, mientras el impuesto a la renta personal es la gran brecha. Y, y por último, la estrecha base imponible, ¿no? Y eso tiene que ver con problemas de diseño del impuesto. El impuesto a la renta está basado fundamentalmente, es un impuesto un impuesto a los asalariados y mucho menos, y tiene menos, y grava menor a la renta financiera. Eh, Hay una alta informalidad que sumado a la evasión también debilita las bases imponibles, un uso extendido de gastos tributarios, que es un eufemismo para hablar de exenciones y deducciones, eh, y también el uso de los regímenes simplificados, el monotributo, el simples, estos regímenes simplificados que se han diseñado como un puente desde la formalidad a la informalidad, muchas veces han terminado siendo una alfombra donde se esconden todo aquel contribuyente que no se puede monitorear y han erosionado la base imponible de los impuestos más tradicionales, fundamentalmente el impuesto a la renta. Esto lo vimos, pero bueno, es una manera de mostrar que la región tiene déficit en términos de ingresos, en la medida en que históricamente no ha logrado ni siquiera financiar el gasto, el gasto, el gasto público. Otra manera de ver esa baja recaudación es comparar el PIB per cápita con, con la recaudación como una proxy, o sea, el PIB per cápita podría ser una proxy de la base imponible, de la base imponible potencial, y lo que se ve en América Latina es que hay países que recaudan muy poco para el nivel de PIB que tienen. Fíjense ustedes en el caso de México, que está en la parte izquierda del gráfico. O sea, hay espacio para aumentar los impuestos en términos de nivel de PIB. Esta es otra manera de mostrar que en promedio, vuelvo a decir, en promedio, la región recauda poco. Pero claro, cuando uno mira un poco, como veíamos antes, cuando uno ve país por país, obviamente hay un grupo de países que está bastante más alto que el promedio. ¿Qué ha pasado por el lado de la estructura? ¿No? Entonces, como decíamos, hay una estructura sesgada hacia impuestos al consumo y si bien el impuesto a la renta ha crecido, su participación sigue siendo muy baja en el total, como vimos en el gráfico anterior. Y su crecimiento se ha dado sobre todo por el lado del impuesto a la renta sobre sociedades. ¿Por qué insisto con esta clasificación? Porque el impuesto a la renta sobre sociedades es el menos directo de los impuestos directos, en la medida en que puede ser trasladado al precio si el sistema de precios lo permite. Y en muchos casos de la región el sistema de precios lo permite. Con lo cual, un impuesto a la renta basado en impuestos sobre empresas no es lo mismo que un impuesto a la renta basado sobre impuesto a la renta personal. Por lo menos en términos redistributivos. Esto es un poco lo que decía, este gráfico muestra un poco lo que decía anteriormente, ¿no? La preponderancia del impuesto a la renta de las sociedades sobre personas físicas debilita el músculo redistributivo del sistema tributario. Y fíjense ustedes que en América Latina la mayoría de la recaudación del PIB, la mayoría de la recaudación del impuesto a la renta, 70%, viene de empresas, mientras que en la OECD o en los países europeos es exactamente al revés. La mayoría, el 70% de la recaudación del impuesto a la renta proviene fundamentalmente del impuesto a la renta personal. Eso hace que sea más redistributivo. Esta es una manera también de mirar, sumar evidencia a lo que estamos charlando. La reducción debido al impuesto sobre la renta es mucho mayor. Fíjense ustedes en el primer gráfico, es mucho mayor en la Unión Europea que en América Latina, 12,5 contra 2%, y eso tiene que ver en gran parte
con lo que charlábamos antes, con cuál es la tasa media efectiva que paga el décimo decil. En la Unión Europea es alrededor del 20%, mientras que en la región es menos del 5%. Eso hace que ese músculo sea más débil. Otra cosa interesante para ver es, no solamente el único impuesto directo no es el impuesto a la renta personal, también están los impuestos sobre el patrimonio, que también son muy débiles en América Latina. El impuesto al patrimonio más reconocido es el impuesto a la propiedad inmueble, el predial, el impuesto inmobiliario, y ese impuesto recauda en la región en promedio 0,25 del PIB, mientras que en los países centrales está arriba de un punto, o sea, 4 veces la recaudación. Teniendo en cuenta que este impuesto es fundamentalmente subnacional, como le decía, no vamos a charlar hoy de descentralización, pero le pone un límite, ¿no?, a la posibilidad de financiar con recursos propios la provisión de bienes y servicios a nivel descentralizado. Por último, la estrecha base imponible, y un poco lo que les decía, la región es altamente informal y eso le pone una dificultad a la recaudación de impuestos, eh, eh, y, y hay una alta evasión, mucho mayor en el impuesto a la renta que en el IVA, que ya es alto. Fíjense ustedes, acá este es un cálculo de evasión en el IVA que va entre el 20 y el 40% en la región, depende de los países, mientras que la evasión en el impuesto a la renta está entre el 40 y 60%, o sea, la duplica. Estos niveles son muy altos y requieren de una mejora administrativa. No hay impuesto más injusto que el que no se cobra, o no hay impuesto más injusto que el que no se paga. También otra manera de medir esa estrecha base imponible es a partir de la utilización de deducciones, lo que nosotros llamamos gasto tributario, que no son otra cosa que deducciones tributarias, exenciones. Acá lo que se ve es que muchos países de la región tienen un muy alto nivel de exenciones. Ese nivel de exenciones va desde los 2 puntos hasta los 6, dependiendo de los países, y la dificultad que tienen no es que esté mal las exenciones tributarias, el tema es que requieren algún tipo de evaluación y no todos los sistemas están evaluados, y no todos con lo cual hay una erosión de la base imponible sin tener en cuenta si ese peso está bien usado o no. Y yo quisiera quedar por acá. Espero, haber sobrevolado por los desafíos, las dificultades, y espero que lo encuentren interesante, y quedo abierto a preguntas, críticas y sugerencias. Muchas gracias. Sí, acá, acá tenemos, la verdad es que una pregunta sobre ejemplos de implicancias fiscales de los sistemas previsionales. Bueno, los sistemas previsionales yo no me detuve particularmente, pero claro, cuando uno mira el componente o sea, cuando uno mira los componentes del gasto, lo que ve es que el sistema previsional suele estar en segundo, en primero, segundo, tercero, suele ser uno de los componentes más importantes en términos de gasto. Con lo cual sus implicancias fiscales son obvias. Y cómo financiemos ese gasto, esos sistemas, de alguna manera va a determinar su mayor o menor importancia. En términos muy generales, lo que uno puede decir es que las implicancias fiscales del sistema previsional suelen modificarse de acuerdo a su madurez, ¿no? a su desarrollo, ¿no? Los sistemas previsionales menos maduros, en los cuales hay más aportantes que pensionados,
suelen ser superavitarios y ser mucho menos, suelen ser más aportantes al sistema fiscal que demandantes. El problema es que la región, los sistemas previsionales están entrando en una fase de madurez. Eh, Ustedes habrán escuchado hablar que eso significa que se nos está terminando el bono demográfico. El bono demográfico de alguna manera es eso, ¿no? Es esa relación entre activos y pasivos favorables al sector público. Pero creo que depende un poco de cada caso, pero las implicancias fiscales están siendo cada vez mayores y en la medida en que no nos lo tomemos en serio pueden ser mucho mayores en el futuro. Bueno, supongo que no sé si hay alguna otra pregunta. De nada, Javier. Si, bueno, nada, saludarlos, es un gusto haber pasado por acá y quedo obviamente atento a este o a otras maneras de comunicarse para preguntas y sugerencias. Muchísimas gracias.